El Señor de Teponahuasco, una figura centenaria que ha unido los pueblos, pacificado las guerras, atenuado las terribles pestes y epidemias, acallado tempestades y tormentas que en zozobra atemorizaban a los fieles. El Señor de Teponahuasco, una imagen que ha estado envuelta en historias maravillosas y místicas, relatos milagrosos y narraciones que enternecen profundamente nuestros corazones, al despertar, en todo creyente, un amor profundo hacia Dios. ¿Cómo fue que llegó esta imagen? ¿Cuándo tomó tanta fuerza? Esta historia se remonta a 1530, cuando los primeros españoles arribaron a la región entre barrancas, conquistando todos los pueblos indígenas del territorio. La primera forma de gobierno fue la encomienda, que falló por los abusos hechos a los nativos, dando paso a la nueva organización social, pues el rey decidió dividir a la población en repúblicas de indios y repúblicas de españoles. La finalidad era desaparecer los pequeños asentamientos y congregar a todos los indígenas en poblaciones específicas, facilitando la evangelización y evitando que aprendieran las malas costumbres de los españoles. Las repúblicas de indios que se crearon en toda esta región, que yo le llamo la región entre barrancas, fueron la república la comunidad de indígenas de Tlacotlán o Tlacotán, Teponahuasco, Contla, Coacuala, Juchitlán, Ocotic, Huixquilco, Manalisco, Yagualica, Acacico y Mexticacán. Estas fueron las primeras repúblicas de indios que se crearon y fueron fundadas para facilitar la evangelización y la organización de los indígenas. Es por ello que podemos encontrar algunos vestigios de pueblos prehispánicos, por ejemplo, en las faldas del Cerro de la Silleta. Se han encontrado vestigios hacia el rumbo de Agua Blanca. Hay un cerrito donde han encontrado muchísimas cosas, igual que en La Tapona y Tateposco. En estos lugares había asentamientos de indígenas pequeños que hicieron que migraran. Ellos los movieron a todos para congregarlos en las repúblicas de indios legalmente establecidas, con la finalidad de evangelizarlos, que los frailes no tuvieran que andar por todos lados. Ahí los evangelizaban y además ellos creían que los pueblos indígenas eran puros y que eran muy limpios, no tenían enfermedades y querían apartarlos de las malas costumbres de los españoles, ya que ellos eran muy borrachos, mujeriegos, tenían enfermedades virales y entonces trataban los evangelizadores de construir en estas repúblicas de indios verdaderas comunidades cristianas. Muchos asentamientos desaparecieron heredando a los españoles si acaso el nombre. Para llevar a cabo lo planeado por las instituciones españolas, se les dio una estructura específica y a todas se les organizó de la misma manera. Las repúblicas de indios tenían todas la misma estructura. Al centro se colocó algo que se llamaba Hospital de Indios o Capilla de Hospital. ¿Por qué? Porque era una medida o era un medio de evangelización. En cada uno de estos hospitales de indios, que eran capillas, llevaban a los indígenas que estaban enfermos y a cada uno de estos lugares tenían que llevar forzosamente una imagen o de la Virgen o de Cristo crucificado. De tal manera que cuando un indígena enfermaba o llegaba a este lugar, si sanaba, le decían, mira, fue gracias a esta imagen, fue gracias a la Virgencita, a Cristo. O si morían, decían, allí está con la Virgen, está con Cristo, e inmediatamente los sepultaban afuera de la iglesia, del Hospital de Indios, que después se convirtieron en las iglesias. En esta región, a varios lugares llevaron vírgenes. En el caso de la época de evangelización, en el siglo XVI, llevaron virgen a Tacotlán o Tlacotán, la Virgen del Rosario. Llevaron una virgen a Teponahuasco, que fue la Virgen de la Natividad, que fue originalmente la patrona de la comunidad. Llevaron una virgen también al Hospital de Indios de Coacuala, que aún se conserva. Es una virgen muy pequeñita al estilo del siglo XVI, que tiene su aureola de plata y que se ha conservado a lo largo de los años y es quizá de las pocas. También se llevó una virgen a Huixquilco y algunos otros lugares. A los demás se llevó la imagen de Cristo crucificado.
En este caso, Teponahuasco se le llamaba al Hospital de Indios y a la comunidad Santa María de Teponahuasco. Y por eso, pues la primera imagen que es llevada en el siglo XVI es una imagen de la Virgen de la Natividad, que seguramente desapareció en alguna parte de la historia. Muchas de estas estructuras desaparecieron, pero en Cuquío se han conservado. Si lo analizamos, el centro de Teponahuasco, Contla, Juchitlán, Ocotic y la iglesia antigua de Coacuala mantienen su estructura original. La iglesia mirando al ocaso, el camposanto al frente y al centro una cruz atrial labrada en cantera. Pero, ¿cómo llegó la imagen de Cristo crucificado a Teponahuasco? En realidad esta imagen llegó hasta el siglo XVII, entre 1600 y 1650-60. ¿Por qué lo sabemos? Pues los artistas lo han dicho, los artistas plásticos, y el primero que lo mencionó fue Dávila Garibi en su libro de Cristos de pasta de caña, que en realidad este Cristo no es de pasta de caña, pero era uno de los más importantes en la devoción de los jaliscienses. Pero lo ubica en el siglo XVII y ya pues, es evidente que sí. Entre 1600 y 1650 llega esta imagen. La imagen de la Virgen que estaba colocada en el Hospital de Indios era muy pequeñita seguramente. Entonces al llegar esta imagen de gran tamaño con una figura mucho más impactante, pues creo que causó mayor devoción en los indígenas. Entonces ellos comienzan a pedirle el auxilio y también en el siglo XVII, entre 1600 y 1650, hubo varias epidemias en la Nueva Galicia, que es a donde nosotros pertenecíamos, y aquí es donde surge esta historia o leyenda que no podríamos decir, o yo no puedo decir que es una historia, porque no hay documentos que lo narren, pero sí ha pasado a lo largo de voz en voz en la historia oral, en la que mencionan que en este hospital de indios había muchos enfermos de una epidemia y gracias a esta imagen son sanados. Entonces, ante este milagro, se considera el primer milagro de este Cristo crucificado, vienen los habitantes de Tacotlán o Tlacotán queriéndoselo llevar a esa comunidad, sintiéndose más importantes. Entonces, aquí viene una coincidencia. ¿Por qué? Porque en 1666 se funda la primer parroquia en la región y esta parroquia se funda en Tlacotán. Entonces, quizá fue en este periodo, en el siglo XVII, cuando surge este milagro, comienza a tener fama el Cristo de Teponahuasco y lo quieren llevar a la cabecera parroquial, que era Tacotlán. Pasados los años, bueno, según esta historia, no pudieron sacarlo. En la orilla de la comunidad de Teponahuasco se hizo demasiado pesada esta imagen, tanto que no lo pudieron levantar, entonces le rompen un dedo, según esta narración, sale una gota de sangre, huyen despavoridos, asustados, y entonces regresan a la imagen, a su santuario, a su comunidad, a esta pequeña capilla que era muy rudimentaria en esta época, en el siglo XVII. Pasan los años y en 1690, 1691 dicen, bueno, si nuestro Señor no viene a nosotros, nosotros vamos a ir. Yo así lo digo, es poéticamente, no es realidad, sino que la comunidad de Tlacotán, la parroquia, se traslada a Cuquío en 1690, se hace la solicitud, muchos españoles vienen a vivir a Cuquío en 1690 y se establece aquí oficialmente la parroquia de San Felipe Apóstol, y desde este momento se funda el pueblo de españoles, que se le llamaría desde entonces San Felipe de Cuquío. Poco a poco, estas imágenes de los hospitales de indios fueron tomando importancia. Las historias de personas sanadas, los milagros inminentes relatados por los nativos se iban difundiendo en toda América. La fama de taumaturgas, los hechos casi míticos relacionados con las figuras intrigaban a las comunidades, ranchos y haciendas de españoles que vivían cerca de algunas de estas repúblicas de indios. Pero había un problema. Los españoles tenían prohibido ingresar a estas comunidades, dado que se consideraba que podrían enseñarles sus malas costumbres. Así que, aunque desearan visitar tan milagrosas figuras, no lo podían hacer. Ante tal situación, el rey envió una circular en la cual ordenaba que todas las imágenes de pueblos de indios fueran llevadas a las cabeceras parroquiales para difundir y aumentar la devoción, permitiendo que tanto los españoles como los criollos y mulatos pudieran encomendarse a su protección. Bueno, como sabemos que todos querían visitar la imagen del Señor de Teponahuasco, pero no se podía, se solicitaba una petición, o sea, se pedía al rey que hubiera una solución, porque esto no solamente pasaba aquí en Cuquío, sino que pasaba en toda la Nueva España.
de tal manera que el rey envía un documento, una circular, que es una orden en la cual se exige que las imágenes importantes de los pueblos de indios, de las repúblicas de indios, sean trasladadas a las parroquias durante un periodo. ¿Para qué? Para que en este periodo la gente, tanto criollos, españoles, mulatos e indígenas de otras comunidades, pudieran ir a visitarlo y pudieran estar al cobijo de estas imágenes milagrosas. Una de las primeras imágenes que cumplieron con la solicitud del rey fue la de la Virgen de Zapopan, pues en aquellos tiempos Guadalajara sufría de fuertes tempestades e inundaciones que traían enfermedad y muerte, por lo que se estableció que la figura milagrosa sería llevada a la catedral cada 12 de junio, regresando a su santuario el 1 de octubre. Todo esto a partir de 1734, permaneciendo la temporada de lluvias en la capital. La situación de Cuquío no era muy diferente a la de Guadalajara. En realidad aquí también llovía mucho, y recordemos que en esa época, en el siglo XVI, XVII y XVIII, pues las fincas eran muy austeras, eran de adobe si acaso, sin reforzar, y tenían techos de madera o de paja, y entonces cuando llegaba una gran tormenta, esto hacía que algunas casas se derrumbaran, y por eso la gente, al llegar el tiempo de lluvias, pues siempre tenía mucho temor, incluso porque los arroyos, las corrientes no permitieran el paso a la cabecera y se pudiera escasear el alimento, pudiera haber enfermedades. Entonces la gente exigía que se llevara a cabo este traslado, y pues no sería fácil. No sería fácil, ¿por qué? Porque la gente de Teponahuasco amaba mucho su imagen. Incluso en la historia lo decían, los de Tlacotán quisieron sacarla y no pudieron, ¿verdad? Entonces la gente de Cuquío comienza a exigir este traslado y no se lograba. Es por ello que uno de los sacerdotes encontró una solución. Él solicitó al obispo el permiso para elaborar una réplica. Y esto sí está bien documentado y se encuentra en el archivo del arzobispado, en el cual esta réplica es adquirida por el señor cura o por un sacerdote aquí en Cuquío, y se adquiere en el año de 1740. Es gracias a la donación de algunos españoles, y esto se sabe porque en las esquinas de la cruz decidieron colocar cantoneras. Estas cantoneras son de plata y en estas están labradas algunas imágenes. Nosotros podemos observar que la cruz es verde y tiene plateado en las esquinas. En una esquina está un español arrodillado, en otra esquina está una española, que lo sabemos por la vestimenta, están labrados a alto relieve, y en la parte de abajo está un niño. Los tres están de rodillas con las manos juntas en torno a esta imagen de Cristo. Esta réplica del Señor de Teponahuasco pues era más o menos del mismo tamaño, tenía el sangrado más o menos igual. Sin embargo, era una figura más españolizada, con tez blanca, mucho más fina. Era una obra de arte donde tenía las facciones finas, incluso se le pueden observar los dientes. La espalda sí está muy sangrada, pero fue pues muy bien labrada en madera. No es de exaltarnos, de decir que esta era una réplica, porque esta era la costumbre en ese tiempo. Se llevó esta réplica a Teponahuasco, se colocaron juntas, se hicieron algunas oraciones y se creó la réplica oficial del Señor de Teponahuasco, y a partir de esto pudieron hacer ese traslado, esa romería. Algunos datos que yo he investigado, he encontrado algunas fuentes donde se dice que en 1741 fue cuando inició esta romería, aunque hace algunos días escuché alguna otra fuente que también es muy importante porque es muy confiable, donde dicen que inició en 1745 más o menos, pero bueno, lo dejaremos en este periodo, pero sí sabemos que fue en este periodo, en el siglo XVIII, y pues aquí ya se quitan todas las dudas de que sí es de esa época. Y además se estableció que se trasladaría de Teponahuasco a Cuquío el 13 de junio y regresaría el 1 de octubre. Igual que la Virgen de Zapopan, que tenía como 6 años ya haciéndose ese traslado, y ejemplo de esto, que era la capital de la Nueva Galicia, pues también se hace en Cuquío. Al paso de los años, pues decidieron cambiarlo los domingos. Ahora es el domingo más cercano al 13 de junio y el primer domingo de octubre el regreso. Fue así como comenzó el traslado de esta nueva imagen. Al templo parroquial podían arribar y encomendarse a esta figura los españoles, indígenas, mulatos y criollos que habitaban toda la región,
Peregrinaban desde el rumbo de Yahualica y desde Islahuacán, que en aquella época pertenecían a la parroquia de Cuquío, y aprovechaban su estadía en la cabecera porque no lo tenían permitido hacerlo a Teponahuasco, según las leyes españolas. En 1812 se creó la Constitución de Cádiz, donde se eliminó el sistema de castas, y en 1821, por fin, nos convertimos en una nación independiente, de tal manera que se eliminaron las prohibiciones que antes existían. Por ello, desde principios de 1800 a la gente no le bastó con visitar al Cristo solo en Cuquío, sino que comenzaron la tradición de ir a visitarlo a su santuario en Teponahuasco todos los viernes. La gente comenzó a acudir a Teponahuasco a visitar esta imagen tan milagrosa que veían en Cuquío. Solamente que en Cuquío, pues esta imagen pues era vista por todos los de la región y comenzó a tener esta nueva imagen nuevos milagros. La gente le pedía cosas y le daban, digamos, le adjudicaban a esta nueva imagen esos favores. Incluso hay una narración que también no es historia porque es un relato que nunca quedó escrito, en la que se dice que ya a principios del siglo XIX, en 1800 más o menos, los nativos de Teponahuasco vinieron y quisieron llevarse la imagen porque ya la veían que toda la gente pues la veía con gran importancia, y se cuenta que cuando bajaron del presbiterio quisieron llegar a la puerta y al llegar a la puerta no la pudieron sacar, no la movían de una manera, la movían de otra manera al Cristo y no entendían por qué no la podían sacar cuando siempre lo hacían comúnmente. Bueno, antes de salir a la puerta pues estaban los retablos o las mamparas y sin embargo pues como que dijeron esto es un milagro y lo regresaron al altar. Entonces esta nueva imagen que en un principio había sido una réplica ya tenía muchísimos devotos, muchísimos milagros adjudicados, sanaciones de españoles, criollos, mulatos, muchísimas cosas que ellos al ver esta imagen pues les infundía fe. Entonces más o menos en 1800 cuando comienzan a ir a visitar a este Cristo a Teponahuasco los viernes, pues ellos llegan, yo me imagino a un anciano que tuviera 50 años y llegar y decir, bueno, es que yo vengo a hacer mi devoción al Cristo que yo desde niño había arrodillado, pues obviamente ellos van a exigir lo que ellos veían. Entonces comenzaron a pedir que en el altar mayor se colocara esta imagen que ellos desde pequeños habían visto en Cuquío. Y es por eso que vamos a ver en los retablos donde están los milagros del Señor de Teponahuasco, casi todos son a partir de 1800, que es cuando comenzaron a ir a Teponahuasco, comenzaron a acudir los viernes, comenzaron esta tradición, y es por eso que esta imagen, que en un principio fue una réplica, fue colocada en el altar y ahora es como la considerada la oficial de Teponahuasco. Porque pues yo hace algunos años hice un video que le llamé El Milagro de la Fe. Creo que este fue el mayor milagro, sí es cierto, la primera imagen creó este milagro de sanar a los nativos, pero esta segunda imagen unió a los pueblos porque había muchas riñas entre Teponahuasco, Cuquío y algunas otras comunidades, siempre estuvieron con mucho pique. Gracias a esta imagen, la población en general se unió y ahora siguen congregándose en la comunidad de Teponahuasco. Y es por eso que ha sido una imagen que a lo largo de los años, a lo largo de la historia, pues ha sido muy importante. En definitiva, la historia de Teponahuasco y su Cristo milagroso ha significado la unidad entre los habitantes de la región a lo largo de la historia. En los tiempos de zozobra, guerra y dificultades, las familias desde sus hogares se arrodillaban y encontraban en su devoción al Señor de Teponahuasco la fortaleza necesaria para seguir adelante, y encontraban en él ese ánimo espiritual que los ponía nuevamente de pie con valentía, concluyendo siempre sus plegarias expresando con fe y devoción. Señor de Teponahuasco, luz del valle de Cuquío, líbrame de mis pecados, Señor mío y Dios mío.